Bienvenidos al club de los adelantados que terminaron en la quiebra. A veces, la industria automotriz se comporta como ese amigo que cuenta un chiste brillante en el funeral equivocado. La idea es genial, pero el momento es un desastre absoluto. No estamos aquí para hablar de coches malos, sino de auténticos milagros de la ingeniería que fueron ignorados por un público que todavía no tenía las neuronas preparadas para procesar tanta modernidad. Es la historia de cómo ser el más inteligente de la clase te puede condenar a comer solo en el rincón del patio mientras los demás se burlan de tu tecnología espacial. Pensemos en esos vehículos que introdujeron la aerodinámica activa, los materiales compuestos o la gestión electrónica cuando el resto del mundo seguía ajustando carburadores con un destornillador y mucha fe. Estas máquinas no solo desafiaron las leyes de la estética, sino que intentaron cambiar las reglas del juego de la movilidad para siempre. Sin embargo, la recompensa por su valentía fue una bofetada de realidad en forma de concesionarios vacíos y balances financieros teñidos de rojo sangre. La genialidad tiene un precio, y en estos 10 casos, el costo fue el olvido más absoluto y cruel. Resulta fascinante ver cómo marcas hoy desaparecidas o gigantes que prefieren no recordar sus pecados, pusieron en la calle soluciones que hoy te venden como el último grito de la moda en Silicon Valley. Eran piezas de museo rodantes que nadie quiso comprar porque daban miedo, o porque simplemente eran demasiado complejas para un mecánico de barrio que solo entendía de bujías y aceite quemado. Ver estos modelos hoy es como encontrar un teléfono inteligente en una excavación de la antigua Roma, algo que simplemente no debería estar ahí por pura lógica cronológica. Vamos a diseccionar estas 10 maravillas incomprendidas que pavimentaron el camino para que los coches de hoy sean lo que son, aunque nadie les haya dado ni las gracias. Es un recorrido por la soberbia técnica y la resistencia al cambio, donde veremos que tener la razón antes de tiempo es, a efectos prácticos, lo mismo que estar equivocado. Ajusta bien el cinturón de seguridad de tu curiosidad, porque vamos a rescatar del desguace de la historia a los verdaderos pioneros que se atrevieron a ser diferentes cuando lo diferente se pagaba con la extinción. Suscríbete ahora para no perderte ninguna curiosidad sobre el mundo del motor y dale a la campanita para que te avisemos de todo. Adentrarse en esta lista es reconocer que el progreso es una carrera de relevos donde los primeros corredores a menudo caen agotados antes de entregar el testigo. Analizaremos por qué estos prodigios de metal y circuitos terminaron siendo el hazmerreír de las revistas de la época, para luego convertirse en los objetos de deseo de los coleccionistas más refinados. Desde compactos que se adelantaron décadas a la crisis del petróleo hasta deportivos que ya sabían leer la carretera antes de que existieran los satélites de posicionamiento global. Empezamos este despliegue de genialidad con el NSU RO 80 de 1967, un coche que parecía haber sido esculpido por el viento, mientras el resto de las marcas seguían fabricando ladrillos con ruedas. Estos alemanes decidieron que el motor de pistones era cosa del pasado y montaron un motor rotativo doble Wankel que era suave como la seda y subía de vueltas como una turbina. Tenía una caja de cambios semiautomática sin pedal de embrague y frenos de disco en las 4 ruedas, algo inaudito para un sedán familiar de la época. Pero la innovación devoró a la marca. Los sellos del motor fallaban tanto que los dueños se saludaban levantando los dedos para contar cuántos motores habían tenido que cambiar. Luego tenemos al increíble Lancia Thesis, una oda al lujo italiano que intentó reinventar el concepto de berlina de representación en el año 2002. Tenía una suspensión pilotada electrónicamente que leía las irregularidades del terreno y un interior que parecía la sala de estar de un palacio veneciano, lleno de madera noble y cuero de la mejor calidad. Su diseño era tan barroco y diferente que el público, acostumbrado a la sobriedad aburrida de los coches alemanes, simplemente le dio la espalda. Fue un coche de una elegancia técnica suprema que terminó siendo un fantasma en las carreteras porque nadie quería arriesgarse con una apuesta tan personal y sofisticada. No podemos olvidar al General Motors EV1, el coche eléctrico que demostró en los años 90 que no necesitábamos gasolina para movernos con agilidad por la ciudad. Tenía una aerodinámica de avión de caza y una aceleración que dejaba en vergüenza a muchos deportivos de la época. Pero la industria petrolera y la propia falta de visión de la empresa terminaron por enterrarlo vivo. Literalmente, confiscaron las unidades a los usuarios y las mandaron a la prensa de chatarra, dejando solo unos pocos ejemplares desactivados en museos. Fue el futuro que nos robaron porque era demasiado eficiente para un mundo que todavía quería quemar petróleo a manos llenas. También aparece en esta lista el Honda Insight de primera generación, un biplaza de aluminio que en 1999 ya lograba consumos que hoy firmaría cualquier coche moderno de última hornada.
Su carrocería era tan estrecha y aerodinámica que las ruedas traseras estaban tapadas para no generar turbulencias, dándole un aspecto de nave de exploración científica. Fue el primer híbrido real en llegar al mercado americano, adelantándose incluso al famoso Prius, pero su falta de espacio y su estética de supositorio espacial hicieron que las ventas fueran testimoniales. Era el coche perfecto para un mundo consciente del medio ambiente que, lamentablemente, todavía no existía. El Renault Avantime buscó fusionar el lujo y el espacio de una furgoneta con la silueta de un coupé deportivo, destacando por sus dos gigantescas puertas y un techo de cristal panorámico. La audaz supresión del pilar central permitía una apertura total de las ventanillas, simulando la sensación de ir en un descapotable de gran tamaño. Esta arriesgada apuesta francesa, concebida para desafiar las categorías tradicionales del mercado, resultó en una confusión generalizada entre los consumidores. Su diseño era demasiado peculiar para un deportivo y su funcionalidad insuficiente para un coche familiar. En última instancia, el Avantime se convirtió en una pieza de diseño vanguardista sin un claro nicho en el mercado o en el garaje de los compradores. Dale un buen me gusta al contenido si te está sorprendiendo esta lista y compártelo con ese amigo que cree que su coche nuevo es el más innovador del mundo. Pero como en toda tragedia griega, la brillantez técnica suele venir acompañada de un destino cruel y una cuenta bancaria vacía. El Mazda Cosmo de 1967 es el ejemplo perfecto de cómo intentar reinventar la rueda puede dejarte mareado y sin blanca. Estos japoneses decidieron que el motor de pistones era prehistórico y lanzaron el primer coche de producción con un motor rotativo de doble rotor que subía de vueltas como una turbina de avión. Era pequeño, elegante y futurista, pero el mundo miró aquel motor que no tenía válvulas ni árboles de levas como si fuera un artefacto alienígena peligroso. La desconfianza del público y un mantenimiento que requería manos de cirujano condenaron a esta joya al rincón de las curiosidades caras. La realidad cruda es que ser un visionario a menudo significa ser el primero en morir en el campo de batalla, y nadie lo sabe mejor que los creadores del AMC Pacer. En 1975, este coche intentó ser el compacto definitivo, con una superficie acristalada que parecía una pecera gigante y una anchura de sedán de lujo en un cuerpo corto. Tenía puertas de diferentes tamaños para facilitar la entrada de los pasajeros traseros, una idea brillante que nadie supo apreciar en su momento. El público lo masacró por su estética de burbuja y su motor anticuado, ignorando que estaban ante el precursor de los coches urbanos inteligentes que hoy inundan las capitales europeas. Luego tenemos el desastre glorioso del Sinclair C5, un vehículo eléctrico personal que en 1985 pretendía revolucionar el transporte urbano. Era básicamente un triciclo eléctrico con carenado de plástico donde el conductor iba sentado casi a ras del suelo, una idea que hoy vemos en miles de patinetes y microcoches eléctricos. Pero lanzarlo en la Inglaterra lluviosa y llena de camiones gigantes fue como mandar a un conejo a una pelea de perros rabiosos. Los conductores se sentían vulnerables y la batería duraba menos que un suspiro en una tormenta, convirtiendo este sueño de movilidad limpia en el hazmerreír de toda una generación de británicos. Incluso el increíble Subaru SBX sufrió el desprecio del público por ser demasiado sofisticado y tener unas ventanas que parecían sacadas de un caza de combate. En 1991, este deportivo japonés ofrecía tracción integral inteligente y un motor de 6 cilindros boxer que era una maravilla de la suavidad. Tenía una ventana dentro de la ventana para reducir el ruido del viento, una solución de ingeniería aeronáutica que los compradores confundieron con una excentricidad innecesaria. Fue el intento de Subaru de sentarse en la mesa de los grandes, pero se quedaron comiendo solos porque nadie estaba dispuesto a pagar precio de Porsche por un coche que se veía tan radicalmente diferente. Terminamos este descenso a la realidad con el Bugatti EB110, un superdeportivo que tenía 4 turbos y tracción total cuando los Ferrari todavía estaban aprendiendo a caminar rectos. Tenía un chasis de fibra de carbono y una tecnología que hoy, 30 años después, sigue siendo impresionante en cualquier circuito del mundo. Pero tuvo la mala suerte de nacer en medio de una recesión económica global que secó las carteras de los millonarios más rápido que el sol del desierto. La fábrica quebró, y el coche más avanzado de su era terminó siendo una leyenda olvidada que solo unos pocos afortunados pudieron disfrutar antes de que bajaran la persiana definitivamente. Este recorrido por la historia de los genios incomprendidos nos deja una clara enseñanza. El éxito no siempre reside en la invención de la tecnología, sino en la capacidad de comercializarla en el momento oportuno. Los 10 vehículos presentados son los mártires de una industria que, con frecuencia,
castiga la innovación audaz y premia las soluciones seguras. No se trata de fallas mecánicas, sino de errores de timing. Fueron máquinas adelantadas a su época, que intentaron introducirnos al futuro mientras aún nos familiarizábamos con lo básico. La historia del motor es una carrera donde algunos corredores salieron disparados antes del pistoletazo de salida, quedando descalificados pero demostrando que eran los más rápidos. Cada vez que disfrutas de la eficiencia de un híbrido o de la rigidez de un chasis moderno, estás usando el ADN de estos coches que nadie quiso comprar. Fueron los borradores maestros de todo lo que hoy consideramos normal y corriente en nuestras autopistas. Cerramos este garaje de las causas perdidas con un respeto renovado por los ingenieros que se atrevieron a soñar despiertos. Aunque sus empresas quebraran o sus modelos terminaran en el desguace, su visión sigue viva en cada kilómetro que recorremos con total seguridad. Nos vemos en la próxima curva del camino, esperando que el próximo gran invento no termine siendo otro hermoso habitante de este cementerio de ideas brillantes. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por el tiempo y no olvides dejar tu comentario diciendo cuál de estos coches te comprarías si tuvieras una máquina del tiempo.